Bueno, vamos a dar comienzo a una serie de entrevistas de Mayéutica, institución psicoanalítica, que fueron pensados por la sección de extensión y así fue como nos han invitado a conversar. Estamos en este momento en el consultorio de Zulema Lagrota, que es una de las fundadoras de Mayéutica. Por lo tanto, vamos a dialogar durante un rato. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, ¿no? Muy contenta de recibirlos. El consultorio también es la casa del analista, ¿no? Y De sí, alguna así manera. es. Son muchas horas. Y como para ir conversando, tanto a título personal como de la historia institucional, del psicoanálisis hoy día, vamos a ir conversando, abriendo un poco como es que vaya surgiendo lo que nosotros conversemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podríamos acercarnos a cómo el psicoanálisis empezó a entrar en tu vida. Claro, en realidad, yo les digo cómo empezó la psicología en todo caso, ¿no? Les cuento esto, porque los conté una vez en una reunión de alumnos de sexto año en la escuela donde iba justamente mi sobrina nieta, porque les preguntaban a los padres, a los abuelos, qué sé yo, cómo habían elegido la carrera. Cuando yo tenía 10 años, que estaba en cuarto grado, de esto hace unas cuantas décadas, ¿no? Se imaginarán. En el recreo se les ocurrió a los chicos, yo no participaba exactamente, pero se nos ocurrió jugar al policía y al ladrón, Al chicas y poliladro. varones. Al poliladro, ¿no era? En ese momento no los Ah, llamábamos así. La cuestión que la maestra, cuando entramos, volvimos del recreo, nos hizo parar al lado del banco y nos empezó a decir las cosas más terribles. Los hombres, digamos los varones, eran unos depravados y nosotras, imaginan, éramos chicas de cascos ligeros. Entonces, mientras yo miraba a la maestra, parada ahí sin decir nada, pero yo en ese mismo instante, lo recuerdo como si fuera hoy, dije, yo tengo que estudiar algo para que estas cosas no ocurran. Entonces, con el tiempo, bueno, yo aparte bailaba y eso era la razón esencial de mi vida, pero de cualquier manera iba después a ver qué había, qué sé yo, y bueno, después podía hacer pedagogía, psicopedagogía. Y en realidad, bueno, yo vivía en Castelar, venía al Normal 4, acá en Caballito, ahí en Plaza, en Parque Rivadavia, y tuve una profesora, digamos, yo hasta ese momento sí, estaba muy ideologizada y qué sé yo, era muy buena alumna de todas las cosas así humanísticas. Y les voy a contar algo que me pasó porque fue realmente muy, muy singular. Tenía una profesora que se llamaba Araceli Gallo. Y ella estaba formándose, era joven y se estaba formando en psicoanálisis. Y entonces, eso para una amiga mía, que también después fue psicoanalista, pero que está desaparecida desde el 77, eso nos empezó a, digamos, inseminar, ¿no? Porque ella nos hablaba de psicoanálisis. Y bueno, y así fue como terminé quinto año, digamos, yo en quinto año hice el curso de ingreso ya con la decisión de estudiar psicología. Ya no psicopedagogía, pero sí psicología a partir de este encuentro con esta señora. Digo con esta señora porque después los años y las vueltas de la vida, a mí me pasó una cosa, yo le estaba contando que esta señora después se casó, después se la conocía en el ambiente como Chela Machi, que era la mujer de Machi. Cuando hubo todo un problema en el 86, que después se los cuento, ella no, seguramente que a mí no me asociaba con aquella alumna de cuarto año del Normal 4, pero como algunos pensaron, me tenían que echar de Mayéutica porque yo había cometido
digamos, la transgresión de ir en el 86 a París, bueno, de acuerdo a la responsabilidad que por otro lado había asumido. Ella fue una de las que dijo que me tenían que echar de Mayéutica. Jamás había asociado, después pasaron los años, y una vez había ido a visitar a mis viejos a Ostende, y esto en la década del 90, 90 y pico sería, no, papá falleció, sería en el 90, pongámosle. Iba caminando por Pinamar y de repente nos cruzamos. Cuando nos cruzamos, por supuesto que yo no la miré con mucha simpatía, nos saludamos así nomás. Se reconocieron. ¿Eh? Se reconocieron. Sí, nos reconocimos, buen día, ¿qué tal? Y ahí en ese mismo instante me di cuenta que esta señora era aquella por la cual yo decidí estudiar psicología y además después orientarme en el psicoanálisis, ¿no? Pero claro, cuando yo me recibí, no tenía, digamos, o sea, sí, eran las épocas, tuve una época gloriosa de la universidad, digamos, yo me recibí en la Facultad de Filosofía y Letras. Era una época gloriosa hasta que, claro, vino el golpe de Onganía. En ese momento se interrumpió, digamos, la carrera, hubo un poco así un tiempo de un intervalo, y después di muchas materias para poder recibirme porque habían hecho un plan de 40 materias que tenía de todo, matemáticas, esto, lo otro. Y de repente salió una resolución por la cual los que tenían 22 materias hasta tal fecha podían seguir en el plan viejo. Así que bueno, algunas materias, digamos, yo las psicoanalíticas y eso ya las había hecho, de Lacan, por supuesto, nadie sabía nada, era absolutamente desconocida. Y así que, bueno, los primeros tiempos fueron erráticos. Porque digo, este término para mí es muy importante, porque, claro, yo tengo libros, por ejemplo, acá tengo todas las revistas de la APA, digamos, la revista argentina de psicoanálisis, que eran de la APA. Yo me iba ahí a Rodríguez Peña, me las compraba, las leía, compraba los libros de Garma, ¿no? Tengo de Marie Langer, que todavía los tengo por ahí. Y cuando yo me recibí en el 69, digamos, en el 70 habíamos formado con unas colegas, éramos amigas, que trabajábamos. Porque yo en realidad hice un curso de psiquiatría para poder tener un título, como se interrumpió de repente la facultad, para poder trabajar en gabinetes de escuela en provincia. Y entonces ahí en ese curso comencé a trabajar, como era una pendeja, era jovencita, tenía 20 años, 19, 20 años tendría, pero iba a trabajar al servicio de psicopatología del Instituto de Aedo. Allí, justamente, casi muchos de los que hay, y sobre todo uno que era un muchacho médico que se estaba formando también, que una vez me los encontré cuando fuimos a la APA, la otra vez que fuimos con Mara, ¿no? Estabas vos. Fuimos, armamos una mesa. Y me encontré con una de estas personas que estaba en Abdeva. Bueno, la cuestión que eso ahí me fui orientando cada vez más, digamos, hacia el psicoanálisis, pero de esa forma, digamos, un poco kleiniana. Y cuando formamos ese grupo con estas amigas de Ramos Mejía, ¿con quién fuimos a supervisar? Fuimos a supervisar con Roberto Harari. No me acuerdo a raíz, digamos, cómo fue la conexión, no lo conocíamos. Tenía el consultorio en ese entonces en Salguero y Las Heras, pero era kleiniano en aquel entonces. Así que supervisamos algunos casos con él, después eso, digamos, se diluyó. Y claro, yo digo la formación errática porque yo leía lo que encontraba, digamos, leía Freud, leía las revistas, leía libros, digamos, libros que podía estar al alcance, pero era realmente algo, no solamente, digamos, ecléctico, sino además
que no era formación. La formación, evidentemente, está en otro lado, ¿no? Digamos, está fundamentalmente en las instituciones. Para poner un poquito en contexto por lo que decís, porque quizás quienes vean la entrevista hay gente joven que no conoce de aquella historia, que tiene un montón de supuestos en esto que estás diciendo. En aquella época el ser psicólogo no habilitaba al trabajo clínico porque por la ley que había, incluso tampoco se podía ser psicoanalista en sentido formal porque había que ser médico aún. Estamos diciendo en términos legales. Otra cuestión es lo que en realidad sucedía, ¿no es cierto? Claro, claro, eran cosas que por ahí en ese entonces no nos preocupaban, digamos, porque yo empecé a trabajar prácticamente ni bien me recibí. O sea, mi primer paciente fue un chico que me había derivado al médico clínico de mi mamá, que era un chico con colitis ulcerosa, difícil. Después tuve otra analizante, digamos, un poquito después, que algunos la conocen, el famoso caso Beatriz, de esa histeria, esa locura histérica. Y yo, claro, ya en ese entonces, por supuesto que ya en ese entonces yo la supervisaba con Ricardo Malfé, supervisaba hasta 2 veces por semana, más nuestros análisis de aquellos entonces, que eran 3 veces por semana, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, los analizantes estaban reasegurados, digamos. Claro, ¿no? por supuesto. Estaban reasegurados. No nos preocupaba, porque además esa es la época también en que los psicólogos, entrando a trabajar en los servicios, con mucho compromiso. Yo me acuerdo de una amiga mía que trabajaba en el Rawson, controlaban con Raquel Soifer, a la que le pagaban los controles. Digamos, o sea, lo que importaba era la formación. Bueno, la cuestión que alrededor del 75, 76, mi amiga, digamos, de la escuela secundaria, digamos, con la que está desaparecida, ella y el esposo, un día dice, vos sabés que ella era muy amiga de uno de los pilares de mayéutica en sus inicios, que se llamó, falleció ya hace unos cuantos años, Rubén Filipo. Ella era amiga, y yo lo conocía también de cuando éramos chicas. Entonces Rubén estaba estudiando con Roberto. En grupo de estudio, él era psicólogo también, estaba estudiando un grupo de estudio con Roberto, esto en el 75, 76. Entonces Norma me dice, mira, ¿qué te parece? ¿Qué sé yo? Y yo dije, bárbaro, fenómeno. Así que lo llamé a Roberto, tuve una entrevista y entro en un grupo de estudio donde había unas cuantas, bueno, personas, digamos, de aquel entonces. Uno de los que permaneció fue Martín Vicondoa, por ejemplo. Y entonces empezamos a estudiar función y campo del habla y del lenguaje. Eso era una vez por semana en el consultorio de Roberto, a la letra, digamos, ¿no? Yo lo tengo ahí, tengo 2 tomos, pero ese está pobre que ya se deshace de la mano. Y la cuestión ¿qué pasa? Esto fue en el 76, en el 77 viene un día y nos dice, bueno, ya estábamos en la época del proceso, ¿no? De todo esto. Claro, el golpe fue en el 76. Entonces Roberto dice, bueno, les quiero decir que aunque esto sea como que va en contra de mis intereses económicos, vamos a fundar con otros colegas una escuela de psicoanálisis. No era una institución psicoanalítica, que se va a llamar Mayéutica. Todos los que quieran pueden participar. Entonces, ¿cómo fue? La institución psicoanalítica no existió desde el origen. Digamos, en ese momento era como una especie de escuela de psicoanálisis que estaba en realidad fundada por Roberto Harari, Elisa Marino, Eduardo Luxardo, Guillermo Raíces, Marisa Punta y Ricardo Rodulfo.
y que eran ayudantes de la cátedra que él tenía en El Salvador. Cuando el golpe, también, digamos, recibieron el golpe y quedaron, entonces, pensaron en la posibilidad de seguir la transmisión del psicoanálisis por ese lado. Entonces, si bien seguíamos estudiando con Roberto en el grupo de estudio, empezamos a hacer cursos no con Roberto directamente, sino con los otros, con Rodulfo, con Raíces, con Luxardo, de distintos temas, de la clínica, de epistemología. Esto ya estamos entonces en el 78 y empieza a gestarse la idea de hacer un congreso. Nosotros éramos hasta ese momento alumnos, vamos a decir así, de hacerse un congreso de memoración Sigmund Freud por los 40 años de su muerte. Bueno, gran organización, se contrata el Sheraton, 1.200 personas, quedaban gente afuera, y todos empezamos a trabajar con un entusiasmo, digamos, muy, muy, muy intenso. Empezamos a trabajar en la organización de eso, llamar a uno, llamar al otro. Después yo les voy a mostrar el libro. Y entonces, en medio de, digamos, cuando ya se estaba, digamos, por concretar, que fue, digamos, también en la época de la muerte de Freud, un grupo de alumnos que eran los que tenían más transferencia con Marisa y con Ricardo Rodulfo, hacen un planteo que era bastante lógico, que el planteo era que si todos estábamos trabajando, si todos estaban trabajando de la misma manera para organizar y para poner en funcionamiento el Congreso, que por lo tanto pensaban que no justificaba que esto fuera una escuela y que nosotros fuéramos alumnos, y que entonces, ¿por qué no se pensaba en algo más parecido a una institución? Bueno, entonces que sí, que no, bueno, esto se habló, y entonces decidieron llamar, digamos, convocar a una categoría que se llamaba miembros de, que yo nunca supe exactamente de qué quería decir de, porque no había IB y C. Bueno, la cuestión que yo tengo entrevistas, pero la única que que quedó como miembro, fui yo. Después los demás, uno por una cosa, otro por otra. Bueno, se hace el congreso. Para mí, yo por eso digo lo que es la transferencia de trabajo, el entusiasmo, ese entusiasmo desbordante, digamos, que teníamos en el trabajo, porque me acuerdo que me dieron a coordinar una mesa, que me parece que era la mesa porque era psicoanálisis y, no sé si era de psicoanálisis y lenguaje, no me acuerdo cuál era, pero la cuestión que yo tenía que hacer unas palabras apertura. Como de introducción a la mesa, lo cual era más o menos como escribir una tesis doctoral. Entonces me acuerdo que yo no me acuerdo, pero me acuerdo que se lo mostré a Rubén y a otros, qué sé yo, bueno, estaba todo bien. Eso fue, digamos, ese primer paso donde nos sentimos realmente partícipes. Por supuesto, eso fue todo. Fueron recontra exitosas. Estaba Maldaski, estaba Ciarreta, Isidoro Beg, que me acordaba que él hacía el chiste con el Che Ratón. Pero, ¿por qué? Porque estaba jugando con la homofonía en aquel momento, ¿no? Los otros días cuando busqué la revista que publicamos, bueno, entonces, claro, había quedado un montón de plata. Entonces, había que empezar a buscar casa, porque hasta ese momento se trabajaban los consultorios de la gente, sobre todo de Rodulfo, Luxardo. Claro. Entonces empezamos a buscar casa. Y en una reunión, a fines porque las jornadas fueron en el 79, en septiembre, enseguida se encuentra casi cercano a las vacaciones. Yo no recuerdo exactamente en qué
que había, pero se hizo una reunión entre todos, que estaban todos. Yo no me acuerdo qué era, pero había cierto malestar, ¿no? Y me acuerdo que yo la estaba coordinando y me acuerdo que estaba sentada ahí en el suelo, como está Valeria. Y algo se percibía, yo ya no me acuerdo qué era lo que pasaba. Roberto se va a París, y nosotros nos quedamos solos. La cuestión que más o menos en febrero, Rodulfo y Marisa llaman a una reunión, nos convocan para producir una ruptura, ¿no? Sin entrar en detalles, un oposicionismo feroz respecto de la conducción, digamos que en ese momento el oposicionismo era con Roberto, con Elisa, con Eduardo Luxardo, bueno, consecuencia de lo cual no es casual que el mismo grupo que hizo ese movimiento cuando dijo, bueno, si todos estamos trabajando, entonces ahí empezamos además a pagar una cuota, en fin. Ese mismo grupo se van con, como se los llamaba, los Rodulfo. Entonces quedamos, digamos, en un estado sin poder comunicarnos con Roberto, porque ¿dónde estaba Roberto? En el año 80, en París. Y nosotros, entonces, yo vivía en el departamento acá cerca, así que entonces dijimos, esto quiere decir, por lo que guitarreábamos nosotros un poco, pero que nos parecía que era como el asesinato del padre, que querían matar al padre. Entonces, entonces tenía que venir la ley, digamos, a poner límite a eso. Así que entonces dijimos, vamos a hacer una ley. Así que nos juntamos en la cocina del departamento, Filipo, Martín Vicondoa, creo que fue, y yo, y entonces hicimos una ley, un estatuto, un germen, digamos, de estatuto, ansiosos para que llegara Roberto, pero todo esto había que mantener el alquiler, mantener la institución. Quedaba Raíces y Luxardo. Ellos estuvieron un año más y también se van. Cuando viene Roberto, entonces ahí dijimos, bueno, ese estatuto fue el germen del estatuto. Entonces dijimos, bueno, ahí entonces empezamos los trámites en la Inspección de Justicia. Yo me iba y venía, veníamos hasta que conseguimos. Y ahí entonces se funda, digamos, es como una refundación en cuanto mayéutica, institución psicoanalítica con personería jurídica, se organizaron las secciones y ahí empieza el primer consejo directivo. Ese primer consejo directivo que lo presidió Roberto y era secretaria Elisa Marino. Y después en una segunda vuelta yo era secretaria, Roberto seguía siendo el presidente, y bueno, y así después nosotros ahora, y ahí viene, por eso la situación mía, digamos, es como muy, muy particular. Si bien yo siempre fui, digamos, entusiasta, porque por eso le marcaba que a los 15 años yo tenía un estudio de danza, siempre fue entusiasmada con las cosas que amaba. También, por supuesto, esto, pero nosotros asumimos, pero no era solamente yo, asumimos la responsabilidad. Éramos peticitos así al lado de Roberto, que para nosotros era un gigante, porque estamos hablando del año 80, claro. Estábamos formándonos. Entonces empezamos a trabajar, digamos, todavía seguía, porque cuando se mudó a Uriburu, yo me acuerdo, ¿no? Porque son estas cosas que la importancia de la transferencia de trabajo. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos leyendo Función y Campo, y la parte que hace referencia al tiempo, a la rememoración, que hay una frase, una oración, un párrafo que es muy complicado, que es cuando dice la balanza que las conjeturas del pasado hacen oscilar las promesas del porvenir.
no entendíamos nada de qué quería decir, y entonces Roberto me dijo, bueno, estudialo y la semana que viene lo traes. Y Roberto hacía estas cosas. Así entonces ese era el compromiso. Entonces la semana así grabábamos, además teníamos que grabar las clases que teníamos de grupo de estudio, y además uno por vez la iba desgrabando, con lo cual había que desgrabar la clase y se volvía sobre los temas en la clase siguiente. Esto también me pasó muchos años después, cuando Roberto estaba dictando el seminario 22, estábamos todavía en San Luis, y entonces en un momento dado dice, sí, porque saben que hay una de las clases que dice, la mujer es un síntoma para el hombre. Dije yo, pero también estábamos ya medio arañando el seminario 23, entonces yo le dije, Roberto, ¿no podría ser que la mujer sea síntoma para el hombre? Me dice, no sé, averigualo. Y así fue como me puse a averiguarlo, que esto fue en el año 90, más o menos, 91, y ahí me puse a averiguarlo con las fórmulas de la sexuación, con todo lo que tenía, digamos, a mi alcance. Iba a ir a la Lacano de Montevideo, digamos, en ese momento, pero mi papá se enferma muy, muy grave, que inclusive me quedaba a cuidarlo y yo quería, no podía descolar, digamos, ¿cómo se dice? Las fórmulas de la sexuación, que por mi propio medio. Me acuerdo que mi papá estaba internado y me decía, debe ser difícil eso, ¿no? Era difícil, pero así fue como, bueno, no lo seguí y después, bueno, di seminarios, etcétera. Esta cuestión que tenía Roberto, que después se fue de alguna manera diluyendo. Vamos a poner algunos datos en el medio para organizar, para que puedan entender. Vos estás dando, por supuesto, algunos lugares y algunas situaciones. A ver, me parece interesantísimo tu ingreso a la psicología y al psicoanálisis por una transferencia. Vos decís con la profesora de cuarto año, con Araceli Gallo, que después no era en realidad la persona en sí, porque ahí está tal vez lo interesante también, ¿no? El efecto que en ese momento tuvo sobre vos y el camino que inició, aunque con esa persona después, bueno, hubo dificultades en la relación. Ahora, del mismo modo también vos decís que con tu amiga y por la transferencia que tenía, también te acercaste al grupo de estudio y por transferencia es que vas elaborando todo esto que nos decís. Cuando te acercaste, decís primero, bueno, vos tenías una formación más freudiana, quizás kleiniana también un poco de la universidad, pero nombraste a grandes maestros de aquella época, ¿no? Nombraste a Mary Langer, a Garman, digamos, lo que en ese momento eran maestros de la APA que bueno, fueron fundantes del psicoanálisis en el país. Claro. En ese sentido. Ahora, cuando te acercás a Roberto y decís en ese primer, Roberto Harari, ¿no es cierto? En ese momento primero, todavía él venía con una tradición kleiniana. El pasaje a Lacan, ¿cómo es que se da? Claro, no, yo lo perdí de vista, porque esto fue en el 70, cuando yo me estaba recibiendo, que recién me recibía, que tuvimos este contacto, también y Roberto era en ese momento kleiniano. Después dejé de verlo, digamos, y en el 76 él ya era, por supuesto, lacaniano. Digamos. Por eso el viaje a París. Por eso decías el viaje a París fue no solo vacaciones, no, eso fue en el 80, que incluso... pero digamos, ya venía con... Roberto ya venía formándose, ya era lacaniano cuando los reencontramos. Claro. Y ahí entonces vos decís, bueno, ¿de qué manera vos te fuiste insertando en determinados conceptos por transferencia, pero por intereses también que te fueron tocando? Lo que pasa es que yo no lo sabía, pero cuando yo digo que yo iba 3 veces por semana a análisis, yo no sabía porque en ese entonces había, digamos, una cuestión, había ido a ver otra analista y me había hecho un señalamiento que realmente hoy digo, en aquel momento me pareció desubicado y hoy lo sigo sosteniendo, y después de muchos años, o recién cuando empecé a estudiar Lacan,
dije, pero esto me suena, porque el analista era lacaniano, digamos, y conocía a Roberto, por supuesto que todas cosas las que me enteré después. Bueno, pero hay una cuestión que es importante, y es que la cuestión de lo que yo digo que fue, digamos, una circunstancia para muchos de nosotros, que fue encontrarnos de pronto al lado de Roberto sosteniendo una institución, ¿no? Digamos, porque lo que dimos en llamar el golpe, digamos, ese golpe por lo cual se partió, digamos, la institución, pero sin embargo, aún así, seguimos adelante. Y, por ejemplo, con los que éramos, pudimos inclusive hacer una publicación, que yo la busqué, que es este libro, que se llama Memoración Sigmund Freud, que en realidad son las jornadas organizadas por Mayéutica, y quienes estuvieron, digamos, Roberto Harari, Ciarreta, Carlos Espartaco, Steinberg, Oscar Traversa, Ricardo Monti, que la esposa fue una de las que también estudiaba con Roberto y estuvo en los primeros tiempos, Vero Campo, Mauricio Abadi, Gerardo Colas, ¿no? Que era de Nochetti, Eduardo Luxardo, Guillermo Raíces, Isidro Beck, Juan Carlos Indar y Maldaski. Bueno, todos personajes que después fueron quedando, digamos, por supuesto, en el camino. Y fueron tomando distintos caminos, ¿no? Y esta publicación, justamente, es del año 80. O sea, digamos, en ese mismo, en el año 80, digamos, se terminó, digamos, la publicación, y entonces hicimos una presentación que fue una fiesta que tiramos la casa por la ventana, que la pagamos durante años, ¿no? La confitería Los Dos Chinos, ¿de acuerdo? Corresponde. Sí, porque tenía que ser así. Época que no había freezer, así que había toda una época muy... Pero no sé si las fotos los pueden ver, digamos, esos son los miembros de Mayéutica. Claro, no sé si se llega a ver en la cámara qué jovencitos, ¿no? Bueno, claro. Claro. Bueno, ahí está Roberto, jovencito, acá en esta foto está Roberto, claro. Digamos, Claro. Este es Filipo, y Vicondoa, Luxardo, claro. Bueno, claro, no, acá están, digamos, como está también mi marido, digamos, claro. porque Mayéutica era realmente, se había instalado en la familia de Mayéutica, tanto mis viejos, bueno, por supuesto mi marido, digamos, era algo que formaba parte indivisa de nuestra vida, era realmente, una vez vino, ¿cómo se llamaba? Un tipo que nos enseñó bastante de lo imaginario, pero era ingeniero, ahora me olvidé el nombre, y decía, ustedes parecen una familia. Nosotros, cosa que no nos gustaba, porque las familias pasan cosas y pasaron, efectivamente. Pero el hecho de tener que sostener la institución era algo que teníamos que estudiar, porque teníamos que sostener la institución y teníamos que responderle a Roberto. O sea, que la transferencia ahí es muy importante, y también la elaboración de conceptos, porque era una búsqueda, claro. No era simplemente repetir lo que ya estaba, sino una búsqueda. Además nos íbamos formando, digamos, por ejemplo, la primera actividad de Mayéutica, en Mayéutica, la noche, era, todos en círculo, trabajamos minuciosamente el hombre de los lobos. Pero minuciosamente quiere decir eso, haciendo todas las articulaciones, ¿no? Digamos, con Roberto, digamos, y eso nos obligaba como en función de que uno no cede a su deseo, pero digamos, a seguir estudiando. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo que la formación todavía, como nosotros teníamos que responder, teníamos que salir al mundo inclusive,
había que estudiar, pero claro, estudiábamos de una manera, cuando yo digo errática, porque estudiábamos de repente, yo me acuerdo que empecé a estudiar la lógica del fantasma con Filipo, no entendíamos nada, entonces sí veíamos controles teóricos a Roberto, más o menos salíamos un poquito, así me acuerdo con su versión del sujeto, y otros textos, porque teníamos esa exigencia, por eso después más adelante, yo creo que por eso pensamos en el programa, por eso pensamos que uno no puede estudiar psicoanálisis, ni Freud, ni Lacan, quizás Lacan menos aún, si no es, porque está bien, la periodización es una cosa, pero también hay algo del orden de la cronología. Y eso es lo que nos pasaba cuando yo fui a estudiar el seminario 10, y la verdad que no había leído otros seminarios previos. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Otra cosa, digamos también que para nosotros fue muy importante, es que Roberto había trabado una relación, digamos, transferencial con Luis Olinto, que era Telies da Silva. Supervisaba con él y entonces en mayo del 81, fíjense que nosotros habíamos empezado a estudiar hace unos años, digamos, todos estos que están acá, digamos que éramos bastante pocos, ya Raíces y Luxardo también se habían ido, entonces fuimos a Porto Alegre, que a raíz de eso se fundó Mayéutica Porto Alegre. Fuimos a Porto Alegre con trabajos, pero nosotros íbamos un poco como los adelantados del Río de la Plata, íbamos como si supiéramos, digamos, teníamos una apariencia, digamos, planteábamos un saber que teníamos hasta ahí. Pero justamente, por ejemplo, yo en esta jornada, que fue la primera, después hubo otras, en esta jornada presenté 2 trabajos. Uno que era de una paciente que supervisaba religiosamente con Roberto, y otro un trabajo que hacía, porque otra cosa, porque fíjense, por eso había cierta audacia, me parece también, pero que tenía que ver con esa punta, digamos, del deseo y del sostén. Porque con Filipo presentamos un trabajo sobre transexualismo, año 81. Una muchacha que controlábamos, porque también se nos había ocurrido eso, que controlábamos un equipo del Hospital Zubizarreta. Entonces vino una muchacha, que la mencionamos inclusive acá, a controlar ese caso de una chica que había ido, que quería que la transformaran en hombre. Quiero ser un hombre. Ese trabajo lo hicimos juntos y en ese momento también había que estudiar para ir a buscar. O sea, estos son los efectos, digamos, por eso digo que fue tan sui generis para nosotros, porque como teníamos este deber, digamos, de nuestro deseo, pero era un deber de seguir sosteniendo la institución, y bueno, después ya se fue acercando más gente, inclusive en el 81, por eso yo a Roberto realmente le debo esa confianza que depositó, ¿no? Digamos, en muchos de nosotros y en mí, porque en el 81 la historia es que en los comienzos, después del encuentro de Caracas, que yo no fui, fue Roberto y fue Paco, se llamaba Sabajanes. Caracas fue cuando Lacan vino a América. Claro, cuando él Sur, ¿no? Se fundó y les habló a sus lacanoamericanos. En ese momento se empieza a formar una comisión para entonces empezar a hacer lo que se llamaban los encuentros o reencuentros, pero en realidad era rencontre, que sería encuentro, pero nosotros lo traducíamos como reencuentro del psicoanálisis en la Argentina. Entonces, en el año 81, porque fíjense cuántas cosas pasaban en ese entonces, en el año 81. En el año 81, Roberto me dice que había él estaba formando una comisión, él formaba una comisión con un montón, con gente, entre los cuales estaban,
estaba Machi, por ejemplo, y venían Miller y Laurent acá, a estas tierras. Ya Diana todavía no había vuelto, porque todavía estábamos en época del proceso. Todavía estábamos en una relación amistosa. Diana es Diana Rabinovich. Diana Rabinovich, que vivía en Caracas, exiliada. Esa foto de Lacan es en el jardín de Diana. De Diana. En Caracas, donde vivía ella, y que era la que hizo las conexiones para que Lacan fuera allá. Bueno, la cuestión es que en el 81 Roberto me invita a que presente el caso Beatriz, al cual lo consideraba todo el mundo psicótica. Entonces yo la presento, que se hizo en el Hospital Italiano, en una especie de galpón, parecía. Ya lo habían leído antes Miller y Laurent, y ahí públicamente dicen: esto no es una psicosis, esto es una histeria, y una histeria grave. Bueno, ahí empieza, habíamos publicado nosotros el seminario 8, vienen a Mayéutica a comer empanadas, les presentamos el hermoso seminario 8 que habíamos hecho, con lo cual nos felicitaron, y entonces me dice Miller que le presentara el trabajo que había hecho, que se lo mandara para hacer una publicación en París. Bueno, yo lo escribo en la Remington, y lo mando. Un día, ya sobre fines del 81, llego a Mayéutica, porque las reuniones de consejo, las reuniones de miembros eran a las 10 de la noche, hasta altas horas, después nos íbamos a Zeus encima. Entonces llego y toda una algarabía. ¡Ay, Zulema, sí que vas a París! ¿Yo a París? Yo no voy a ir a París. Sí, si estás en la lista de los presentadores, porque en febrero del 82 se hacía el segundo encuentro del psicoanálisis. Entonces, no, yo no voy. Elisa Marino dice: si es por cuestión de plata, hacemos una colecta. Si acá estás, ¿qué pasó? Se confundieron y en lugar, digamos, o sea, creyeron que yo estaba mandando el trabajo. Conclusión, voy a París, y ese fue eso que yo muchas veces les digo a los que tienen temores y que no sé y que no me animo. Estaba 1000 y pico de personas. Roberto, que no aparecía. El único que estaba era Luis Olinto, con el que ya teníamos relación. En el Sheraton, un lugar inmenso, y Roberto no aparecía. Y yo necesitaba que estuviera Roberto. Y de repente allá lejos le veo chiquitito. Bueno, presento el trabajo. Yo no sabía ni de Real ni de Goce. En ese entonces tocábamos realmente así muy... Y sí, había presentado un trabajo muy importante Leonor Torres, Diana Ettinger, estaba yo, y Miller de repente me lanza una pregunta. Él me dice qué opinaba yo del goce de la histérica. Ahí tuve que entrar, digamos, a buscar, y bueno, pero salí bien. Pero, ¿qué pasaba además? En la fila de adelante estaban los Lefort, todos los antiguos, digamos, ¿no? Leclerc. Los que se formaron con Lacan. Claro, todos en la primera fila, y el espíritu de Lacan que flotaba, digamos, uno lo sentía, digamos, que estaba por ahí. Así que cuando yo terminé estaba tan obnubilada que me acuerdo que fui al baño y de repente me empezaban a felicitar, pero algunos hablaban en alemán, otros hablaban en qué sé yo, en qué idioma. Y bueno, después de esa experiencia, yo dije: Zulema, no tenés nunca más, después de esta experiencia, nunca podés decir: ay, estoy nerviosa, ay, tengo miedo, porque después de esto, ya se acabó. Ya, eso... Un pasaje fue. No existe. Fue un pase. Claro. Y entonces Roberto no tiene mejor idea en ese momento. Me dice: te voy a proponer que vos quedes en mi lugar. Entonces
le propone a Miller y qué sé yo, que yo quede en las comisiones organizadoras de los encuentros. Bueno, y bueno, si Roberto confía en que lo voy a hacer, y así que volví de París y nos empezamos a reunir. Estaba formado por Juan Carlos Indart, Diana Ettinger, que era muy amiga de Diana Rabinovich, Diana todavía no había vuelto, y Diana en el encuentro del 81 vino y habló de lo real, me acuerdo, digamos, tenía bastante buen nivel. Y entonces empecé a trabajar en esa comisión. Entonces empezamos a organizar el tercer encuentro que iba a ser del 84. Y bueno, trabajamos mucho, digamos, con eso, pero se había empezado ya a enrarecer un poco, digamos, las relaciones, a pesar de que estábamos todavía todos juntos. Terminamos ese cuarto encuentro, y se empezó a plantear la posibilidad del que iba a ser el próximo en París en el 86. Pero en ese intervalo empezaron a suceder cuestiones políticas, entre las cuales estuvo que vuelve a nuestras tierras Diana. Y ahí hubo toda una cuestión política, la llamaban, digamos, bueno, como que ella era de alguna manera la representante, digamos, de Miller, si no por decir Lacan, digamos, en la Argentina. De hecho, era la encargada de las traducciones, ¿no? ¿Cómo? La encargada de las traducciones. Ella se encargó, después fundó Manantial junto con el esposo, claro, donde hubo realmente publicaciones interesantes, digamos. Yo tengo algunas de intervenciones y textos, hay unas cuantas, digamos, en esto. Y ahí empieza una época complicada, porque Roberto iba a participar, ese trabajo que se llama El neurótico obsesivo llega a la conclusión, e iba a ser para presentarlo en París en el 86. Yo hice el trabajo sobre la función de la afánisis en la neurosis obsesiva, porque había estado trabajando muchísimo con Roberto el tema de la neurosis obsesiva a raíz de algunos analizantes así muy complejos. Pero bueno, se produjo una situación, digamos, política sumamente grave, una ruptura, digamos, muy, muy importante, que empezó a dar, digamos, lugar, esa ruptura era con respecto a Miller, que había iniciado, digamos, primero unos juicios a Salgado, porque Salgado publicaba los seminarios, gracias a Dios, porque la EFBA, digamos, los traducía, y nosotros teníamos, por suerte, digamos, que se podían reproducir. Yo tengo todos acá, digamos, porque los de Paidós vinieron mucho después, si no no hubiésemos tenido acceso. Estaban los escritos, por ejemplo, el seminario 11, Roberto me lo fotocopió, el de Seix Barral. Claro, que era el primero que fue traducido. El primero que se tradujo, de la traducción española, digamos. Claro, bueno, que se publicó en México, ¿no? Ahí hubo una situación, digamos, que para mí fue muy complicada, porque la ruptura ya se había producido. Roberto había salido como testigo con respecto al tema de Salgado, que le habían iniciado un juicio penal. Al padre, no a Leandro. Sí, no a Leandro, es digamos, el origen de Letra Viva. Letra Viva. Exacto. Claro. Entonces, bueno, ahí tenía una disyuntiva, porque yo formaba todavía parte de la comisión, nos reuníamos siempre en lo de Diana Rabinovich, junto con Indart, Cacho Zahuique y yo, porque Diana Ettinger creo que estaba. Y bueno, ¿qué hacía? ¿Iba o no iba? Digamos, o sea, yo sabía, yo quería ir porque en realidad yo quería hablar personalmente con Miller, que ya lo conocía bastante, digamos, de sus reacciones y su forma de ser, pero teníamos cierta ilusión, Filipo y yo,
de que a lo mejor podíamos llegar a arreglar algo, que se podía llegar a unir lo que se estaba rompiendo mal, digamos, ¿no? Así que fuimos y el retorno fue muy complicado. Fuimos, hablamos, nos estaban esperando muy ansiosamente. Miller se descargó diciendo, yo no tengo nada que ver con eso es cuestión de Diana Rabinovich. Bueno, en realidad la ruptura ya estaba dada. Yo volví de París con la idea de separarme, digamos, de no volver, digamos, a formar parte. Cosa que tardó, yo creo que, yo no sé dónde tengo las cartas, que las iba a tirar y no sé si fuiste vos, Sonia, que me dijiste que no tire las cartas. Porque claro, cuando yo le empiezo a escribir, digamos, me escribe Judith, me escribe Laurent, me escribe Miller, ¿no? Carta va, carta viene, esas que tenían los... Judith es Judith Lacan o Judith Miller, digamos, es la hija de Lacan. Claro, entonces, y definitivamente una vez Miller me dice, bueno, vos te vas de aquí por amor a Roberto. Lo cual es cierto, en cierto modo, digamos, o sea, la transferencia existe. Había ese amor al maestro, al quien yo, en realidad, si no era por esas apuestas de Roberto a nosotros, nos hubiésemos, yo no creo que hubiésemos llegado, porque yo de repente, ahora, ¿qué cosa? Porque el compromiso es lo que a uno, cuando de repente yo dije, yo tengo que responder, teóricamente, clínicamente, tengo que responder con un nivel de formación a este lugar que Roberto me concede. Si tomamos esto que te dice Miller y en el decurso de lo que estamos conversando, esta transferencia parece que tiene que ver con un lugar especial que lo acabas de nombrar, maestro, que por ahí va más allá de la persona incluso. O sea, como lugar, el lugar de maestro en la institución es algo que se conservó, que es algo fundante, es algo que varía, porque puede ser muy importante en la época de hoy. Claro, hasta ese momento había seminarios. Ajá. O sea, los seminarios que daba Roberto fundamentalmente y algunas otras actividades, pero claro, se planteaba que el rechazo por nuestra inconducta de haber ido a París, a pesar de que yo decidí que iba a ir a Lacan, después en el 86, bueno, eso en algún momento hizo inclusive tambalear un poco mi permanencia mayéutica, ¿no? Entonces Roberto me invita a que charlemos y Roberto me dice, ¿qué hace falta? ¿Qué proponés para no irte? Yo no sé por qué suponía que además yo seguía controlando con él, digamos, una vez por semana. Pero podías diferenciar. Esas eran quizás, dos cuestiones la distintas. Institución. Entonces yo le dije, y habría que crear algo como para garantizar que estas cuestiones institucionales no tengan esta resonancia que nos hace estallar, digamos, en estas cuestiones, digamos, realmente de dimensión de agresividad, y no sé, yo le dije, como un órgano. Bueno, ahí nació el órgano de garantías. Nos habíamos juntado en una confitería ahí cerca de la casa de él, que ahora hay un banco. Bueno, entonces Alberto Franco, que ya todo esto ya había entrado a mayéutica, Edgardo entró más o menos, hicimos unas jornadas sobre perversión a fines del 82 y ahí vino Edgardo a conocernos y se quedó enganchado, digamos, con nosotros, se fue de la EFBA. Edgardo es Edgardo Feinsilver. Edgardo de Feinsilver, digamos, empieza a simpatizar con nosotros y nosotros sí, nos recibíamos como con ciertas, lo mirábamos con cierta, porque nos parecía que, qué sé yo, era el gran amigo que fue, digamos, con el tiempo, pero al principio, claro, era alguien que venía de afuera, con formación, analizante de Roberto, venía de la escuela freudiana, en fin,
digamos, era como, y bueno, después entró Alberto Franco, y entonces, bueno, con Alberto Franco, Roberto y yo ideamos el órgano, pero lo primero que hicimos fue crear un programa de formación. A ver, fíjate que decías, cuando la primera decisión, cuando jovencitos, armaron un reglamento, una manera de formalizarlo, y ahora me suena parecido, algo que dé garantías como terceridad. Claro, lo que pasa, ¿no? es que el primero fue que dio lugar, ese fue el germen, al que fue el estatuto, Claro. que con inspección de justicia y Pero todo esta eso. terceridad de legal parece que se repite, digamos, este órgano de garantía ocupa un lugar El también, órgano era como algo, un lugar ahí simbólico era, también, ¿no? no, todavía no cumplía, porque en realidad la primera función que tuvo el órgano de garantía fue organizar el programa, Bueno, y que lo ya lo hice, nombraste varias veces, programa de formación, ¿no es el cierto? programa de formación que empezó a funcionar justamente en el 84. Ajá, ajá. En el 84 ¿Y empezó, consistía en qué? no, miento, en el 84 no, en el 84 yo ya había empezado a dar seminarios, no, en realidad fue en el 87 lo hicimos, en el 88 empezó a funcionar, ¿Y en qué consistía? ¿Cómo estaba organizado? bueno, estaba, consistía en este ideal que teníamos nosotros, que tenía yo especialmente, que uno no puede empezar por el seminario 10 si no tiene, digamos, los conceptos fundamentales, y empezaba más o menos, era no como el segundo programa que hubo en el 2000, que lo hicimos con la ayuda de Sonia, Rosa Sánchez, Sonia Canulo, Rosa Sánchez, que yo era responsable de enseñanza, entonces reformulamos el programa. Ujú. Pero tenía más o menos la misma estructura, empezar con lo inconsciente, con Freud, ir haciendo, digamos, como sea, un pasaje que los conceptos, como yo digo, se fueran dando la posta unos a O otros. sea, una articulación lógica de conceptos según una epistemología concreta y de Y años. actividad clínica. Y actividad clínica. Porque acá hay una cosa muy importante, que es esto que yo decía, lo de la transferencia de trabajo. Ujú. Es decir, en mi caso, como en el caso, digamos, de otros colegas que después, porque todos estos que están acá en la foto después Cada uno tomó su desaparecieron, camino, digamos, claro. ¿no? Digamos, se fueron yendo, vino otra gente, pero el tema de invitar a que trabajes, Ujú. eso es la transferencia de trabajo, es invitar a que trabajes en la institución. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? O sea, ya me acuerdo no sé si ya eran 3 años, primero, segundo y tercero. Entonces, bueno, después terminábamos con perversión, psicosis, los segundos años las neurosis, pero los invitábamos a los mismos alumnos, a los mismos participantes, digamos, a que hicieran las presentaciones clínicas. Y entonces hacíamos tipo fábrica, Fábrica del caso. tipo al estilo fábrica, y por supuesto que el que estaba como coordinador, lógicamente, que iba haciendo, digamos, bajando, digamos, los conceptos, articulándolos. Orientando Pero el diálogo y abriéndolo. claro, pero esto producía un efecto, bueno, una de las, alguien que hizo el programa en tercer año, me acuerdo que en San Luis, fue Gabriela Spinelli, que estaba con su segunda panza, digamos, en ese momento tenía su segundo embarazo, ya después en Pasaje del Carmen también venía. Cuando decís San Luis es la sede que estaba en la calle San Luis. En la calle San Luis fue la casa que alquilamos, ni bien se terminó el congreso. Exacto. Después en el 2000 ya la casa nos quedaba chica. Bueno, ya en esa época ya estaba Manuel, estaba Sonia, digamos, entonces empezamos a buscar casa, salimos a buscar casa, y ahí encontramos la casa de Pasaje del Carmen, que inclusive la encontró María Elena Troncoso, que vivía en la esquina, y bueno, siempre Y decías entonces, este programa de formación que se convirtió en un poco de lugar pilar durante muchos años, ¿no? Fue porque muchas de esas personas que hicieron el programa de formación después se quedaban en la institución. Ahora,
Después el programa se fue medio como, se fue agrietando. Entonces, cuando yo fui presidenta en el 2000 y era responsable de enseñanza, junto con Sonia y con Rosa y con los Rilet, ¿no? Digamos, Entonces, todo un verano, ahí donde ahora dejé todas las masitas, todos los seminarios de Lacan estuvieron prácticamente todo un verano, los seminarios, todo, porque yo estaba haciendo el programa, se los iba mandando a ellas a ver si estaban de acuerdo, digamos, les mandaba lo que iba haciendo y reformulé ese programa donde para mí el ideal era la articulación. Inclusive lo habíamos ido a ofrecer el programa a la Dirección de Capacitación del Gobierno de la Ciudad en Salud Mental. Vos viniste y fuimos Edgardo y vos, ¿no? Que fuimos ahí al Hospital Rivadavia, con Sonia también, y les presentamos el programa como para que engancharan, digamos, a ver si enganchaban, aparentemente sí, pero después otras instituciones amigas. La política del psicoanálisis siempre forma parte. Dijeron, mejor los mayéuticos no. Bueno, o algo así, digamos, parece que pasó. Bueno, pero la cuestión que ese fue un tiempo muy prolífico, de mucha, digamos, de mucha producción, y de ahí en adelante, después vos estuviste en uno de Manuel Rubio estuvo en el Consejo, Sí, Alberto, mucho trabajo. Para no ir tan rápido, ya sea tan avanzado, podemos tomar otra línea y que tiene que ver con que estamos hablando más la vida dentro de la institución y la relación con el afuera, cuando el afuera era sobre todo París. Pero se fue gestando a lo largo de los años y sobre todo a partir del regreso de la democracia, la relación con otras instituciones, ¿no es cierto? Y ahí participó Mayéutica. Claro, lo que pasa es que en el 86, justamente en el 85, se empieza a gestar, digamos, un movimiento que tiene que ver con el advenimiento de la democracia, pero tiene que ver además con que la hegemonía, digamos, francesa era algo que pesaba, ¿no? Digamos, pesaba la hegemonía de Miller, pesaba la hegemonía, digamos, de Diana Rabinovich, o sea, pesaba porque además las aguas se dividían, los que están de un lado, los que están del otro, y eso era una grieta, digamos, incolmable. Muy argentina, por otro lado, también. También característico. Porque venimos desde el origen. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se empezó a pensar en otro tipo de que nos encontráramos los psicoanalistas, pero bajo otras condiciones distintas, donde no hubiera jerarquía, lo cual no era así. De todos modos no era así, porque las jerarquías iban a ser igual, pero donde, bueno, ustedes conocen la estructura de la lacanoamericana, digamos, donde todos tienen exactamente sus 20 minutos más los 10 minutos de las preguntas y los comentarios, todos somos iguales. Las mesas por sorteo, supuestamente. Todo por sorteo, cada uno es el coordinador, el que habló es el coordinador de la siguiente mesa. Bueno, yo fui a la Lacano del 86, a Punta del Este. Tengo, no sé si la traje. ¿Fue la primera foto. O la primera fue el Mar del Plata? Foto, ¿Fue la primera o la primera fue la del Mar del Plata? La primera, esa fue la inaugural en Punta del Este, que fue Sí, tengo una foto con Luis Lisiak, con gente que bueno, Luis Lisiak, por ejemplo, fue también una persona que trabajó pero enormemente, digamos, en Mayéutica. Y después se fue, pero bueno, la cuestión que en el 86 yo voy, me acuerdo que hablé sobre la pulsión en esa Lacano, pero era el tiempo de donde la relación todavía, porque inclusive, creo que yo te había comentado, era tal la cuestión agresiva y hostil que se vivía en ese momento, que en una reunión masiva, digamos, ahí en la Lacano del 86, yo me tuve que aguantar, que me parece que fue, no lo voy a nombrar porque estoy casi segura que fue esa persona,
que era muy conocido, que inclusive yo lo había tenido de ayudante en psicología de la personalidad, me parece que era, o no me acuerdo qué, que directamente se refirió a mí, que era la única que estaba, que había estado con Miller y qué sé yo, se refirió a mí de una manera totalmente ofensiva, ¿no? Y, o sea, era un clima de mucha hostilidad, digamos, en ese momento, que después se fue disipando. Entonces, claro, en la Lacano de Porto Alegre, me acuerdo, que fue unos años después, 93 me parece que había sido esta. Sí, 92 o 93. 93 me parece que era, que yo presenté el tema de los nudos, el hombre puede ser, la mujer puede ser síntoma del hombre, me parece que fue esa. Estábamos Eva Lerner y yo, que ella tenía que coordinar la mesa y yo tenía que hablar, vacía la sala, porque estaba un francés en el hotel de enfrente, estaban todos en el francés, o si hablaba Isidoro Beg, También, estaban todos, digamos, en Tucumán pasó lo mismo, o sea que de todos modos, las jerarquías de todos modos se plantean igual, ¿no? Digamos, depende del arrastre y la preponderancia que tenga alguien y se lleva, o sea. Pero claro, parece ser que precisamente, digamos, esas condiciones del Lacano, fueron dando lugar a la búsqueda de otra cosa. incluso Lacanoamericano, que claro, ya no era solo Argentina, Uruguay, Brasil. Sobre todo Brasil, fue una pata muy, muy importante. Y por supuesto que también venían de México también, digamos, venían, inclusive gente de España o de Francia podían también venir. De Australia, me acuerdo que había un analista, sí, claro, ¿no? era. Pero fue surgiendo, digamos, otro movimiento que dio, digamos, lugar a lo que sí, yo estuve en la inauguración en Barcelona, que fue en el 2001. Empezó en el 98, las reuniones, pues te referís a Convergencia ahora. Claro, digamos, entonces ya era, las Lacano siguen existiendo, por supuesto, y empezaron, digamos, los congresos de Convergencia. Yo fui a Barcelona cuando se inauguró, después en el 2001 estuve en París, que hubo un congreso, el segundo vendría a ser. Pero claro, es otra estructura. Y digamos, a ver, Lacanoamericana en esta situación de igualdad, pero a título personal. No instituciones, sino a título personal. A título personal. Entonces, allí es donde después surge esta otra relación ya entre instituciones y que vaya más allá del continente, del latinoamericano. Sí, es cierto. Digamos, como idea, digamos, ¿no? Claro, porque decir lacanoamericano ya tenía justamente, era el significante. Más allá de que vinieran, pero digamos, el significante era reunión latinoamericana de pero claro, psicoanálisis. tenía ese carácter, pero yo no creo que fuera solamente una cuestión del nombre o cuestiones de quiénes podían venir o no. Hay otras, digamos, cuestiones de otro orden que dieron lugar a que Convergencia se gestara, digamos, a partir, bueno, de las instituciones. Claro, ya es las instituciones, no las personas. Claro. Y de vuelta con europeos, sobre todo franceses no milerianos. Claro, sí, por supuesto que esa fue el cisma más importante, digamos, a partir de lo cual, claro, que trae también conflictos, ¿no? Digamos, claro, que trae conflictos en la formación, sobre todo de la gente del interior. Claro. Porque ahí donde la EOL siempre pisa fuerte, por todos los lugares, digamos, inclusive pasa en la universidad. Claro. En la Universidad de Buenos Aires, después, digamos, de haber borrado, digamos, la posibilidad de que Roberto primero fuera decano o fuera titular de una cátedra de psicopatología o de clínica, no me acuerdo cuál de las dos, la EOL entró con toda su potencia. No solamente la EOL, hay otras líneas también, el feminismo, qué sé yo, otras cosas, pero la EOL... En términos lacanianos... Claro, la EOL, digamos, inclusive en el interior también, digamos, por ejemplo, en San Luis,
está el instituto que se llama el IOM, que es el Instituto Oscar Mazota, pero después dentro, digamos, y lo mismo pasa con bueno, en Tucumán no, en Tucumán es otra Tiene mucha historia, fuerza, ¿no? Digamos, incluso, ¿no? hay instituciones lacanianas de convergencia y que inclusive dieron lugar inicialmente a las Lacanos, digamos, antes de convergencia, Claro, ¿no? claro. También debe ser el cambio generacional de alguna manera, ¿no? Porque estas peleas originales, los que van entrando e ingresando en las instituciones, si no se les transmite de alguna manera, no aparece esta división así tan grande, ¿no? Yo creo que las divisiones, desgraciadamente, yo creo que hay, en una, pobre, que la inocencia me valga, digamos, a mí cuando escribía las cartas y me mandaban las cartas, porque yo escribía y buscaba en un lugar donde Lacan dice, ¿cómo puede ser que las instituciones y la gente que forma parte de las instituciones, las asociaciones, decía él, psicoanalíticas, no apliquen los conceptos del psicoanálisis para que funcionen bien, para que se lleven bien, y no en lugar, sobre todo, decía él, todo lo que hace a toda la dimensión de la agresividad imaginaria. Con lo cual yo agarraba el texto, se lo mandaba a los franceses, que dirían, mirá vos de qué se ocupa, La pero yo política creía es en otra eso, cosa. y yo creí siempre que, lógicamente, que las instituciones psicoanalíticas tienen que poner en juego todo lo que tiene que ver con la agresividad, lo que tiene que ver, digamos, con las peleas. Miren, hay cosas que son risueñas, digamos, porque cuando éramos chicos en Mayéutica, se les ocurrió a la escuela freudiana escindirse. Claro, porque había una escuela freudiana. Había una escuela freudiana que era la escuela freudiana, digamos. La cuestión que se pelean, se produce una escisión. Entonces nosotros, pensando, claro, ya sabíamos lo que nos había pasado con los Rodulfo, pero de cualquier manera, supongo que ya había pasado, le preguntamos a Roberto, pero ¿por qué se pelearon? ¿Por qué se dividieron? Entonces Roberto nos dijo, por lo real. No, nosotros como tampoco cazábamos qué era lo real, entonces dijimos, pero yo dije, no, pero yo no creo que una institución la gente se pelee por un concepto. No puede ser por eso. Bueno, y las instituciones psicoanalíticas se rompen, y lo peor es que muchas veces se rompen de una manera muy hostil, porque uno se entera de qué manera se van algunos psicoanalistas que han tenido una relación y que uno sigue teniendo relaciones con ellos, pero cómo se van descalificando a los que quedan, se van de una manera hostil, agresiva, realmente degradante. O sea, hay algo que los psicoanalistas tenemos que cuidar. Y eso, por eso el órgano, eso era lo que yo quería, que el órgano velara por estas cuestiones. Que pusiera una pacificación simbólica. Que poner a trabajar las cuestiones que nos pasan, las rivalidades, todas las cuestiones, digamos, que uno dice son los síntomas de la institución, que el órgano se ponga a pensar justamente, analizar de la misma manera que cuando uno tiene una dificultad va al control o controla, digamos, su clínica, su praxis, y también tiene que ser como una especie de control, para no llegar a esas situaciones tan penosas que instituciones que uno las veía cohesionadas y que veía que trabajaban y de repente estalla algo, digamos, pero además estalla, lo hemos visto en la escuela argentina, lo hemos visto en la EFA, lo hemos visto en Letra, lo hemos visto en algunos de los que se fueron de una institución, después se vuelven a partir. O sea, que hay algo que evidentemente los psicoanalistas tenemos que detenernos a pensar. ¿Será dentro del lacanismo en especial? No, mira, yo creo que no, porque de otra manera, con más inocencia o con otro estilo, digamos, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos en estos tiempos, digamos, por ahí de rupturas, del 86, porque después en el 88, creo que fue en el 88, 89, de pronto
sin que uno pudiera saber. ¿Vieron como esas tempestades que aparecen, que irrumpen? Y hasta hace un rato parece que había sol. Y de repente todo un grupo, que esto fue en el 88, 89, todo un grupo se va. Otro agujero. Otra vez, digamos, pero claro, ya la institución tenía, no era como en el 80, tenía otra fuerza, otra solidez, otro sostén. Y esas personas fueron a hacer otras instituciones, fueron a otros lugares y las relaciones quedaron, digamos, yo por lo pronto con algunos de ellos, con Elisa, por ejemplo, que seguimos, digamos, Claro. hay una cosa afectiva, ¿no? Digamos, estuve haciendo grupo de convergencia, ellos estaban en convergencia, nosotros teníamos un grupo, pero de cualquier manera yo creo que eso es algo a lo cual hay que estar atento, En ¿no? ese sentido, cuando estuvo el órgano primero, ¿no?, de garantías, hubo un momento dentro de la historia de Mayéutica en donde, bueno, hubo un crecimiento, decías, el pasaje de sede, una sede más grande, y también allí hubo también una novedad con el concepto de designaciones o con el órgano también se modifica, ¿no? Que era en tu presidencia Sí, precisamente. digamos, eso fue a partir de mi presidencia y después a continuación. Sí, el tema de las designaciones es de alguna manera una garantía, digamos, respecto de la formación de los analistas, pero ¿Podés explicar un cachito qué es la garantía y qué es la designación, que lo trabajamos tanto en aquella sí, época? sí, trabajamos mucho, consultamos, la vez pasada encontré una carpeta donde vos y yo estuvimos haciendo una revisión de textos y más textos A y nivel jurídico, a nivel sociológico, a todo, nivel digamos, psicoanalítico. sí, es importante, pero de cualquier Pero digo, manera, ocupamos en este sentido, digo, dentro de lo que es la vida institucional, hay una política institucional, hay relaciones personales, pero también el intento, como vos decías, de poner en acto algo de lo psicoanalítico en ese lazo. ¿Las designaciones pueden haber tenido algo que ver con eso? eso era originariamente, digamos, lo que se planteaba, ¿no? Digamos, originariamente, o inclusive en esta otra vuelta, digamos, del órgano, que fue Exacto, en el 2000, digamos, en exacto. adelante, eso estaba, digamos, o sea, como premisa, pero yo no sé hasta qué punto realmente eso es algo que se pone en acto. Creo que fundamentalmente quedó, digamos, en los términos digamos, de las designaciones, que es muy importante, pero yo sigo insistiendo que lo más importante, y yo creo que en eso hay todo un movimiento que a mí me parece muy benéfico en la institución, porque durante muchos años, por lo menos hasta el momento de mi presidencia, lo cual también trajo algunas cuestiones, era que yo decía, eh, siempre salían al mundo, hay que salir al mundo para poder estimularse, Claro. o sea, porque había sido mi experiencia, pero no solamente la mía, porque, por ejemplo Filipo también, Elisa también, digamos, o sea, si uno se queda dentro de casa, se queda entre casa, para que si no tengo que salir, me quedo en chancletas y batón, si total, ¿no? Con lo que tengo me alcanza. Este estímulo, digamos, entonces, ¿qué pasaba? Siempre eran exactamente los mismos. Eran los mayores, digamos, y en una ocasión, aquí que de repente una actividad del Ready Made, creo que era, Sí. una del miembro del consejo directivo, María Elena Troncoso, y claro, pero ella había que apoyar. Entonces allí yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Para que no salgan siempre los mismos, siempre los cuatro, digamos, mayores, para que no salga, si hay un tema, los que tenemos un poco más de recorrido, ayudemos. O sea, se forma un grupo, a ver, hay una jornada sobre tal cosa,
Bueno, se arme un grupo y que esa gente participe en esa jornada con la ayuda de alguien, de un coordinador que si tienen, digamos, una dificultad. Ahí se crearon así los grupos de trabajo, para que justamente hubiera estímulo, digamos, y no era una cuestión de democratización, era una cuestión que yo insisto, que la transferencia de trabajo es lo que estimula el estudio. Digamos, si nosotros decimos, bueno, este año vamos a trabajar el yo y el ello. A ver, fulano, vos te designamos y vos y el otro, tenés una responsabilidad que te han confiado y entonces esa responsabilidad uno responde por su deseo, pero también responde por el deseo del otro, porque es cierto que el deseo del sujeto es el deseo del otro y tengo que responder por ambos. Y yo creo que ese es fundamentalmente lo que nosotros tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que cuidar en la institución y es que haya producción y que la producción esté, digamos, para que una vez cuando me habían invitado Rubén Goldberg a La Plata, Lazos. de Lazos, digamos, después me trajo, digamos, yo me fui con un colectivo, después él me trajo hasta mi casa. Y entonces me empezó a contar qué hacían ellos. Entonces dijo, nosotros, para que la gente se quede en la institución, que ellos también tenían un programa, dice, para que se queden en la institución, nosotros los convocamos a nuestras actividades. Entonces les damos tareas que sean relativamente por ahí simples, o sea, que organicen un cine debate, que organicen actividades, me acuerdo de eso, lo del cine debate, que organicen actividades, dice, que ya los haga sentir partícipes. Y yo dije, claro, ese es el secreto, que no hay ningún secreto. Ahora, si yo quiero mantener las jerarquías y las divisiones, y es probable que sin querer, ¿vieron cómo es el inconsciente? Sin querer hacemos que haya, digamos, a nivel, qué sé yo, ¿qué diría Milei? La casta, ¿no? Diría, ¿no? Como que de repente hay algunos que detentan de alguna forma, siguen detentando ese lugar imaginarizado de sujeto supuesto saber, pero congelado. Entonces los otros... Que no es lugar de maestro ese, ¿no? Ese no es lugar de maestro. Yo creo, claro, exactamente. Lugar de jefe. Ese es el lugar, claro, de ahí donde Maître es maestro, pero también es amo, de alguna manera se propicia. Y yo creo que las instituciones psicoanalíticas se rompen probablemente por estas cuestiones de rivalidades, de competencias imaginarias, de esa, digamos, eso agresivizante, digamos, que se produce, y se produce sobre todo cuando de pronto aparecen estas cosas donde uno podría decir, todos tienen, digamos, la posibilidad, según su deseo, de hacerse responsables. Porque uno responde por sí mismo, en primera instancia, responde por su deseo, responde por los compañeros que están laburando. Digamos, entonces, cuando uno ve, digamos, el programa de las jornadas y ve que todo el mundo participa, que toda la institución participa. Por eso es un poco como la autorización de uno mismo y ante algunos otros, ¿no? En esto que vamos conversando, ¿podríamos ir diferenciando a lo largo de la historia de la institución que se fueron modificando los núcleos conceptuales que se fueron trabajando, se fueron inventando o conceptos, o al menos se fue poniendo el acento en momentos distintos? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos siempre Roberto, que era el que iba haciendo punta, que siempre traía cosas, o sea, empezó, digamos, con, bueno, por ejemplo, el seminario 22, después el seminario 23, él nos fue trayendo todo lo que después fueron las producciones de sus últimos libros, inclusive, pero justamente ahí es donde opera cada uno a su nivel. O sea, a partir de las enseñanzas de Roberto, yo, por ejemplo, me empecé a meter con el tema de la pareja, ¿no? Y me acuerdo como Roberto me dijo, mira, formulalo como pregunta, que así es más gancho, ¿no?
si para todo hombre la mujer es su síntoma, por ejemplo, y después me fui metiendo, que vos venías, digamos, vos venías a los seminarios sobre lo real del cuerpo, lo RCI del cuerpo, digamos, todas cuestiones que se me iban surgiendo a partir justamente de lo que Roberto nos era como una fuente. Nosotros bebíamos de esa fuente y entonces, pero esto que bebo, ¿para qué me sirve? Bueno, me sirve por esto que a mí me está interesando, ¿no? Digamos, a mí todo lo que tiene que ver con el real lenguaje y demás, digo, sí, el real lenguaje sí, tal como se presenta, pero también está eso otro, lo real del lenguaje, lo real de la pulsión, bueno, todas esas cuestiones en las cuales me fui metiendo, lo real, los retornos de la Verleumdung y la roca viva y todas cuestiones, digamos, que era esa inseminación. Realmente los seminarios de Roberto inseminaban, pero inseminaban también porque, bueno, a cada uno en distinta medida, digamos, ¿no? Pero también porque hay un compromiso con la institución. O sea, que entonces, si a la institución hay que sostenerla con reuniones de lectura, con seminarios, ¿y eso con qué se sostiene? Y se sostiene estudiando. Y publicando, porque no Y casualmente publicando, publicaste sobre el real, ¿no? claro, ya había otras publicaciones, Por cierto. digamos. Claro, por ejemplo, la primera publicación de retórica, que no me acuerdo exactamente en qué año fue, hay algunos, y tiene que haber sido antes del 86, ¿no? Sobre fantasma, porque Filipo todavía estaba, Bueno, Filipo se quedó del lado de Miller, pero tenía una relación tan especial, digamos, que son estas cosas, digamos, que pasan en las instituciones, a veces también donde las transferencias analíticas y las transferencias de la institución, digamos, de pronto se mezclan. Y cuando se mezclan, de repente producen estallidos. Porque... Claro, pero vos decías, bueno, también se generó una revista en la institución, ¿no? Retórica. Claro, lo que pasa es que además nosotros, yo creo que siempre, bueno, modestia aparte, ¿no? Digamos, pero en general yo diría que de las instituciones de Buenos Aires, en realidad con Roberto se hacía un poco punta, ¿no? Había, digamos, como una punta, ¿no? Digamos, de proa, trayendo justamente todas estas cuestiones que más allá, como decían la vez pasada, los muchachos del Sintón, ¿no? O los del Real Lenguaje, o los de, bueno, puede marcando ser. temas, digamos. Pero evidentemente es cierto, lo cual yo diría que el psicoanálisis, esto de no nos olvidemos de Freud, no nos olvidemos de Lacan, y ocupémonos de nosotros. Ocupémonos nosotros, digamos, de cuidar cómo formamos, cómo se forman, qué transmitimos para la formación, ¿no? Porque yo de pensar, por ejemplo, cuando se dice el retorno a Lacan, bueno, porque nos fuimos. Cada uno de nosotros tiene que saber cuánto se alejó. Si nosotros nos alejamos, bueno, cada institución es responsable, no digamos de no devolver el rebaño, digamos, al campo, sino de decir acá qué es lo que está pasando, porque entonces si en una institución de repente hay cosas que son muy disonantes, eso es un síntoma de la institución, ahí está el órgano para hacerse cargo de ello. Ahora, ¿qué hacen los demás? ¿Qué hace Miller? ¿Qué hace Leol? Y la verdad que a mí me tiene sin cuidado, realmente, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que velar por el psicoanálisis lo hacemos desde cada una de las instituciones. Y cómo, yo siempre decía, Alberto Franco medio me hacía chistes y chanzas cuando decía, ay, vos con este asunto del rigor conceptual. Pero para mí eso es importante. Es importante porque si no se producen deslizamientos donde pareciera que, bueno, de repente todo vale, porque yo lo pienso así, como decía, ¿cómo es que decía Roberto? El perspectivismo subjetivo, sí.
¿no? Porque, bueno, a mí me parece que es así, si somos libres de interpretarlo de esta manera, bueno, pero ahí tenemos la periodización, ahí tenemos, y bueno, tenemos que leer. Y seguir investigando clínicamente. ¿Cómo? Seguir investigando clínicamente, que ese rigor Además conceptual esto, sea en función exactamente, de... que es una cosa en la que yo insisto en la institución, que no puede no haber seminarios de clínica psicoanalítica. Como los hacíamos en el programa que yo les conté, yo hice durante años, que se hacía una presentación y yo armaba, como ustedes saben, la araña, ¿no? La araña es un cuerpo, que sería el tema, digamos, y vamos a hacer todas las patas, la araña puede tener 10 patas, no importa, pero digamos, todas las articulaciones conceptuales que vienen a ese caso. Sería al estilo de la conferencia sobre el caso, pero construida con la gente que asiste también al seminario, digamos, aparte del coordinador. Entonces va haciendo las articulaciones teóricas, ¿por qué? Porque la teoría tiene que vivir en la clínica, vibra en la clínica. Porque si no... Claro, si no puede estar la aproximación transferencial al psicoanálisis, pero quedar en la imaginarización de porque el otro sabe y yo estoy ahí, eso ya con eso alcanza. Por supuesto que el control y la propia, digamos, conciencia, digamos, de cada analista, también le dice, ¿estás siendo psicoanalista o cada tanto te alejas? Y muchas veces seguro uno se aleja. Se aleja y vuelve, digamos, cuando se da cuenta que se está desviando. Bueno, como ocurre en un análisis. Pero para mí realmente las articulaciones teóricas es una forma de control. Así como está el análisis de control, el articular teóricamente las cuestiones del caso también forman parte de un control. Porque uno dice, bueno, ¿cómo sostengo esto que está pasando acá? ¿No? ¿Cómo lo sostengo teóricamente para poder, digamos, revertirlo, digamos, sobre el caso? Ya hace un rato largo que estamos charlando, como para poder tomar este de curso que hicimos desde aquella muchacha que entró a la Facultad de Psicología y se encontró con un mundo psicológico abierto, sin mucha orientación concreta, a todo este camino en donde fuiste viviendo la historia del psicoanálisis, y no solo en la Argentina, y especialmente el psicoanálisis lacaniano. ¿Qué te fue dejando en función de ver el hoy y lo que te imaginas hacia adelante? ¿De este psicoanálisis o del psicoanálisis? Y lo que pasa es que son encuentros, ¿no? Uno dice, uno no busca, o según su deseo, digamos, por supuesto que hay algo, porque uno tiene que admitir que tiene ciertas características por ahí de su personalidad que hace que vaya hacia adelante, que se anime, que muestre, digamos. Y yo creo que yo lo que pienso hoy, digamos, que nosotros estamos ya como en un estadio, no digo de retiro, pero yo creo que fundamentalmente hoy lo que yo aspiraría es que esa formación, ese empuje, esa palabra que se llama entusiasmo. Miren, le voy a contar una anécdota. Todavía vivía en el departamento, yo me mudé acá en el 85. Por estas cosas de mayéutica nos habían organizado, tenía que ir a dar una especie de seminario de un día al Tobar García. Un viernes era. El miércoles me agarré una gastroenteritis, que me acuerdo que yo no me enfermo nunca, y yo creo que esa fue la última vez que me enfermé. Toco madera sin patas. Creo que fue la última vez que me enfermé. Bueno, la cuestión que con fiebre y qué sé yo, que habría comido, le tuve que decir a Oscar que viniera del consultorio, vino el médico, pero yo eso era el miércoles a la noche. El viernes tenía que ir al Tobar García a hablar de las operaciones de causación del sujeto. La cuestión que el jueves no atendí, me quedé en la cama, por supuesto, con todos los libros, los seminarios, todo allí. Y el viernes
Me levanté, me puse los taquitos altos y me fui al Tobar García. Con el auto, no me acuerdo que tenía el Renault 6 en ese entonces. Me fue bárbaro, tanto es así que un señor me pidió control y una persona de las organizadoras me dijo algo que no es que me lo dijeron otras veces, me lo dijeron en el Centro 2, que yo trasuntaba un entusiasmo cuando hablo de psicoanálisis, algo así, ¿cómo se ve que te apasiona? Esta palabra, digamos, esta cosa de que cuando uno habla de psicoanálisis, y bueno, sí, efectivamente, digamos, la gastroenteritis, la temperatura, y después me fui a agarrar el auto y me fui a Castelar a atender. O sea, pero esta cuestión del entusiasmo, de esto que le dicen, ¿cómo se ve que es algo, digamos, que está tramado? Cuando yo digo, la teoría se trama en subjetividad, y entonces no hace falta, claro, soy mentirosa en este sentido, porque ahora estoy preparando el tema de las jornadas y estoy contra leyendo el tomo 14 de Freud, que... Pero no sin que te atraviese. No, digamos, claro, estoy, porque es una cita, digamos, Roberto trabaja, digamos, en el texto que me tocó a mí, digamos, que toma algo de... Y bueno, que por ahí voy a disentir un poco, digamos, por ahí con lo que planteaba Roberto, pero bueno, pero la cuestión que no, y estoy estudiando y me fui a estudiar otra vez, estoy leyendo otra vez la represión y otras cosas, que yo por los 10 minutos, bueno, no sé qué voy a hacer, pero, o sea, uno sigue estudiando, obviamente sigue estudiando, pero fundamentalmente yo creo que que uno tiene que ir a los textos cuando a uno se le han ocurrido articulaciones. O sea, si yo digo, como esto, por ejemplo, la mujer es síntoma del hombre, bueno, pero para lo cual, sí, fui a los textos. Claro, lo contrario de lo que dice en el 23. O sea, cuando a mí se me ocurre, leo las pasiones. Yo tenía una paciente que yo decía, pero ¿cómo puede ser tan mala? ¿Cómo puede ser tan mala? Entonces, pero no me podía quedar en cómo puede ser tan mala. Entonces me empecé a buscar por el tema del odio. Y ahí empecé con el tema de las pasiones. Creo que vos viniste al seminario que dicté sobre las pasiones. Me llamó el de actualidad psicológica, Cohen, que Roberto le dijo, Zulema está trabajando el tema del odio. Y entonces publiqué ahí. Y tuve un episodio casi de despersonalización, porque me hizo los trabajos me salen largos, y me llamó Cohen para decirle si no lo podía hacer más largo. Pero imagínense, hecho con la máquina de escribir, que lo iba a hacer más largo. Dije, no, quedó así. Pero, o sea, la clínica a uno lo motiva, pero yo no sabía de las pasiones. Entonces empecé a investigar y voy a estudiar a partir de esa inquietud. Porque estudiar tipo discurso de la universidad es lo que no nos sirve. Entonces repetimos y repetimos y repetimos, porque la teoría la tenemos que labrar en la subjetividad. Por supuesto que eso tiene que ver con el psicoanálisis propio, que tiene que ver con el control, que tiene que ver con el estudio y con una posición. O sea que lo que estás diciendo es muy claro. Va a seguir el psicoanálisis si hay psicoanalistas. Sí. Porque lo que estás diciendo es psicoanalista, ¿no es cierto? Bueno, que estén entusiasmados, que estén atravesados. Claro, ¿no? Y que además, cuando yo digo que uno no se olvida... No depende olvida... de los otros discursos, sino que depende de que los psicoanalistas sean psicoanalistas, no porque haya otros discursos prioritarios. Que sean psicoanalistas, pero ser psicoanalista supone que yo la teoría la tengo incorporada. Y cuando digo incorporada, es esto, o sea, forma parte hasta lo pulsional. Digamos, entonces, yo no me voy a olvidar qué es el objeto A. No me voy a, digamos, hay cosas que no sé, si están realmente incorporadas, uno ya no se las olvida. ¿No? Cuando yo decía, pero esto me suena, esto del deseo, por ejemplo, el deseo del hombre es el deseo del otro, y esto yo, claro, lo había escuchado, no como una formulación teórica, pero me resonó, claro, ¿no? Digamos, y bueno,
Y eso es, por eso yo creo que lo que más importa, más allá, yo, qué sé yo, estuve de acuerdo con las designaciones, pero a mí lo que más me importa es que la institución garantice la formación, y la formación es el estímulo, ¿no? Eso que es esa frasecita, transferencia de trabajo, bueno, eso es lo que la institución tiene que velar por eso. Y por supuesto que también frente a cualquier síntoma que aparezca, por ínfimo que sea, hay que ponerse en guardia y no renegar de él. Cuando hay algo que decimos, ay, esto no me gustó, esto que pasó, no lo dejemos pasar. Porque en mayéutica, porque dejamos pasar, o porque, y bueno, se produjeron situaciones muy dolorosas y las partidas son muy dolorosas. Cuando se fueron todo ese grupo que se fue con los Rodulfo, estábamos más con bronca, la verdad, ¿no? Digamos, teníamos más bien bronca, porque además estaban matando al padre y esas cosas, ¿no? Pero después cuando se fueron Lisa Marino, Vicondoa, Luis Lisiak, otra gente que estaba trabajando mucho, eso fue pérdida, eso fue doloroso. Claro, estás diciendo que no es transferencia de trabajo, pero también son lazos afectivos importantes ahí está, que se van generando. Que la ¿no? transferencia, las cuestiones transferenciales dentro de la institución tienen que ser de alguna manera transmitidas al órgano, y que el órgano que se ponga lo que tiene que tener y se haga cargo de pensar en esa situación. Claro. Que es leer el síntoma a la manera psicoanalítica también. Porque de lo contrario, más bien que eso lo sabe, digamos, como yo tenía un paciente que decía, esto lo sabe los psicólogos estudian en la tablada, en la Universidad de la Tablada. Claro, evidentemente lo que se tapa, lo que se reniega, lo que me lo banqué, lo que después se habla en los corrillos, eso después va creciendo, es como si tuviera levadura. Y llegó un momento que y se fue fulano, ¿y por qué se fue? Se fue fulano, dejó, y bueno, eso a nosotros nos pasó muchas veces, por no agarrar el toro por las astas. Digamos que así como en otras instituciones ha habido fragmentaciones, también en mayéutica, pero desde lo que decís, el entusiasmo del analista, la formación del analista, cómo está atravesado, es lo que permite, la vida institucional es lo que permite que el psicoanálisis siga. Exactamente. Este es el lugar que el psicoanálisis vive en los analistas. En los analistas. En los analistas. No es un discurso vacío. Y los analistas no pueden no estar en las instituciones, porque uno ve que la formación de la gente que no está en institución y es... O sea que el modo de trabajar el narcisismo también hace a la vida institucional, que por fuera es más difícil, ¿no? La verdad que digamos que cuando funciona lima los narcisismos de una manera que ayuda, ¿no? Claro, cuando se dice es muy narcisista, y uno dice, bueno, narcisista somos todos. Claro. Pero de pronto, obviamente, cuando de repente el narcisismo no está suficientemente articulado a la castración, y ahí está el punto. La castración tendría que haber en todas las instituciones, tendría que haber un recordatorio. Como en la heladera de la casa. Recordemos el significante de la falta en el otro, recordemos los RCI de la castración. Bueno, fíjate que ya estamos hablando de conceptos que solamente el que está en el discurso es el que puede entenderlo. A ver, hemos hablado de un montón de cosas. Yo te agradezco muchísimo todo lo que fuiste abriendo y esta historia que es una historia viva. Digamos, el entusiasmo que vos decís para formarte como analista, también lo fuiste transmitiendo en lo que fue la historia que viviste como analista y por lo tanto institucional, diríamos, no solamente de tu trabajo en consultorio en intención, sino en extensión. Y precisamente la idea de esta entrevista fue, bueno, desde la sección extensión además, por supuesto que están todas las cosas que uno escribe, lo que escribió, digamos, los libros,
el libro que voy a ver si me pongo a escribir, que ya la invité a la señora Valeria Díaz, que también participe. Vamos a ver, qué sé yo, porque acá tengo que hacerlo acá, porque esta computadora es la que escribe. La de abajo se escribe sin acentos y esas cosas. No, es más rápida. Pero realmente sí, hay tantas cosas. Yo tengo una carpeta que los otros días buscando un trabajo la busqué. Tengo un alto así de trabajos, Sin digamos, publicar. que están publicados, no están publicados y cosas y sí, qué sé yo, pero lleva tanto tiempo escribir un libro. Pero Bah, es, vos es lo un- sabés. Lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, pasan las horas. ¿Cómo? ¿Ya pasaron 6 horas y no te paraste a escribir? Así que bueno, Bueno, yo la verdad que les agradezco siempre estas cuestiones que siempre son muy sentidas, porque bueno, realmente Mayéutica para mí es algo más que una institución psicoanalítica, ¿no? muchísimas gracias, Zulema. No, gracias a ustedes. Gracias.